Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Una empresa en proceso de liquidación debe pagar la prima de servicio. Bueno, para responder esta pregunta, hablemos un poquito sobre los procesos de liquidación de las sociedades. ¿Sí? Cuando una sociedad entra en un proceso de liquidación, ¿qué es eso? El proceso de liquidación es un proceso que inicia una sociedad, puede ser porque de mutuo acuerdo los socios decidieron liquidar la sociedad, o puede ser por situaciones, digamos, que están enumeradas en el Código de Comercio, o que de pronto una autoridad ordenó la liquidación de la sociedad, ¿sí? ¿Qué es la liquidación? La liquidación es un proceso, es un trámite, ¿sí? En donde se hace todo lo posible para ponerle fin a la sociedad, para acabarla, ¿sí? Entonces esa sociedad va a tomar todos sus activos y va a buscar pagar todos los pasivos que tenga esa sociedad para finalmente acabarla. Ese es un proceso de liquidación, ¿sí? Entonces, en esos procesos de liquidación, ellos, dentro del trámite que deben realizar, ellos tienen que hacer un listado de las obligaciones que tiene la sociedad, ¿sí? Dentro de esas obligaciones, tienen que incluir todas las obligaciones laborales que tenga la sociedad, ¿sí? Entonces, si a un trabajador le están debiendo, por ejemplo, la prima, pues la obligación que se tiene con ese trabajador se incluye dentro de ese listado de todas esas deudas que tiene. Y esas deudas de tipo laboral, conforme al artículo 57, entran en prioridad. O sea, hay un listado de deudas que tiene la sociedad, entonces llega cualquier obligación laboral y ocupa los primeros lugares, es decir, para que se pague de primero, ¿sí? Respecto a las demás obligaciones, ¿sí? Entonces, cuando digamos, la sociedad está en liquidación y ya se terminó el contrato con los trabajadores, ¿sí? Y se le deben las primas, lo que los trabajadores deben de hacer respecto a esa sociedad en liquidación es entrar en el proceso de liquidación para que ellos queden en primer lugar y les paguen, digamos que como primeros en ese proceso liquidatorio. Ese es en el caso de que el contrato se haya acabado. Si el contrato no se ha acabado, sino que, digamos, por ejemplo, supongamos que la sociedad está en un proceso de liquidación, ¿sí? Y aún nosotros todavía tenemos a la secretaria, pues porque hay muchas cosas que hay que hacer administrativas para poder llevar a cabo ya la finalización de la sociedad, ¿sí? Es decir, yo todavía tengo a la secretaria en la sociedad. En ese caso, como está vigente el contrato, pues el deber de la sociedad, si aún está vigente, es pagar esa prima a esa trabajadora. Si no se le paga la prima, pues igual, la trabajadora debe de entrar dentro del proceso de liquidación en primer lugar, dentro de esas obligaciones de carácter laboral, para que le sea pagada esos, digamos que ese derecho laboral, que es la prima, digamos que en primer lugar. ¿Listo? Entonces, cuando una sociedad está en un proceso de liquidación, la sociedad está en la obligación de pagar todas las prestaciones sociales de sus trabajadores, sea que sean, que ya se haya terminado el contrato o que el contrato esté vigente. Tienen que pagarse de forma prioritaria, de primero dentro de ese, digamos, esa prelación, ese listado de obligaciones que se deben de cancelar.